Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La luz de la mañana se filtraba a través de los amplios ventanales del vestíbulo principal de Everest Corp, iluminando el mármol inmaculado y las imponentes columnas que hacían de este lugar un símbolo de poder y éxito. Cada detalle rezumaba perfección, el sutil aroma a flores frescas, el discreto tic-tac de un reloj de diseño y el suave murmullo de pasos sobre el suelo pulido. En el centro de la escena, una figura se movía con seguridad. Victoria Harrison, una multimillonaria directora ejecutiva de 38 años, caminaba con paso firme. Sus tacones resonaban en el suelo, un ritmo que inspiraba respeto. Su cabello rubio, perfectamente peinado, enmarcaba un rostro esculpido por la ambición y la determinación. Sus penetrantes y calculadores ojos azules lo observaban todo a su alrededor, pero hoy, un atisbo de preocupación acechaba tras su mirada. A pocos metros, un hombre barría el suelo, silencioso y concentrado. Ethan Carter, conserje desde hacía 10 años y padre soltero de 2 hijos, cumplía su rutina con serena precisión. Su camisa sencilla y sus pantalones desgastados contrastaban marcadamente con la opulencia del lugar. Sin embargo, sus movimientos eran seguros, metódicos, casi elegantes en su simplicidad. Nadie sospechaba que tras esa modesta sonrisa se escondía una inteligencia excepcional y una sabiduría forjada por la vida. Victoria se detuvo un momento, observando a Ethan. Él no la notó al instante, absorto en su trabajo. Pero sintió una extraña curiosidad crecer en su interior. ¿Cómo podía este hombre parecer tan tranquilo, tan seguro de sí mismo, en un mundo que le parecía tan insignificante? Estaba acostumbrada a dar órdenes, a imponer su voluntad, a liderar equipos enteros. Y, sin embargo, algo en la forma en que Ethan barría el suelo, con tanta paciencia y concentración, despertó en ella un respeto inesperado. Ese día, Victoria iba a cruzar una línea que jamás imaginó. Iba a pedirle consejo a un conserje. Y ese simple gesto destrozaría su visión del dinero, el poder y la vida. Porque a veces, la mayor sabiduría no reside en las salas de juntas ni en las oficinas lujosas, sino en la sencillez y la verdad de quienes viven cada día con valentía y humildad. Victoria Harrison estaba acostumbrada a tenerlo todo bajo control. Cada minuto de su día estaba planeado, cada decisión meticulosamente calculada. Sin embargo, esa mañana, algo le impulsó a cruzar una línea que nunca antes se había atrevido a cruzar. Se acercó a Ethan Carter, quien barría el pasillo con calma, y se detuvo frente a él. El hombre levantó la vista, sorprendido de ver a la propia directora ejecutiva frente a él. Ethan, empezó, con la voz ligeramente temblorosa, una vacilación poco común que él jamás habría imaginado en ella. Necesito asesoramiento financiero. El silencio que siguió pareció pesar mucho en la sala. Las palabras parecían simples, pero su peso era inmenso. Ethan dejó la escoba y se enderezó, sorprendido pero intrigado. ¿Te refieres a eso?, preguntó vacilante. Victoria asintió, mirándolo fijamente a los ojos. Sí. Quiero saber cómo administrar mi dinero, con prudencia. Me doy cuenta de que necesito una perspectiva diferente. Ethan respiró hondo. Nunca había asesorado a un multimillonario. Todo su mundo giraba en torno a la supervivencia, la gestión de la vida diaria y el bienestar de sus hijos. Pero sabía reconocer una petición sincera y decidió hablar con franqueza. Señora Harrison, dijo con calma, el dinero puede darle mucho, pero nunca debe adueñarse de usted. Invierta en lo que entiende, diversifique sus inversiones y recuerde, su seguridad no solo depende de su riqueza, sino también de sus decisiones diarias. Victoria permaneció en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó boquiabierta. Nunca nadie, ni siquiera los mejores asesores financieros de Wall Street, le había hablado con tanta claridad y sencillez. Estas palabras resonaron en su interior como una descarga eléctrica. ¿Cómo puedes saber eso?, murmuró finalmente, casi inaudiblemente. Ethan se encogió de hombros, con una leve sonrisa en los labios. Porque tengo que vivir con cada centavo que gano. Cada gasto cuenta,
cada decisión puede afectar a mi familia. Para mí, las finanzas no son un juego. Son cuestión de supervivencia. Por primera vez, Victoria sintió una mezcla de humildad y admiración. Comprendió que la experiencia y la sabiduría de un hombre sencillo podían superar todas las teorías financieras del mundo. Y ese día, en ese reluciente vestíbulo, un simple conserje acababa de poner patas arriba el mundo de un multimillonario. En los días posteriores a su conversación con Ethan, Victoria Harrison no podía dejar de pensar en ello. Las sencillas pero contundentes palabras del conserje resonaban constantemente en su mente. Cada reunión, cada decisión, cada correo electrónico parecía ahora insignificante comparado con la claridad y la sabiduría que él había expresado en tan solo unas pocas frases. Caminó por los pasillos de Everest Corp, observando a sus empleados moviéndose de un lado a otro, a sus asistentes organizando sus citas, y de repente se dio cuenta de lo mucho que su vida se había centrado en la apariencia y el control en lugar de en la comprensión y la prudencia. Una noche, en su lujosa oficina, rodeada de pantallas que mostraban cifras y gráficos complejos, Victoria se encontró murmurando, ¿cómo pude haber ignorado esto todo este tiempo? Recordó a Ethan, su vida sencilla, sus hijos, sus responsabilidades diarias. Y, sin embargo, él tenía un dominio y una visión del dinero que ella nunca había tenido, a pesar de su inmensa riqueza. El contraste era sorprendente. Al día siguiente, incapaz de permanecer en su mundo de certezas, Victoria invitó a Ethan a su oficina. Quería comprender, aprender, absorber algo de la sabiduría que este hombre sencillo parecía poseer por naturaleza. Ethan, dijo, mirándolo directamente a los ojos, quiero que me enseñes a administrar mis finanzas, no como un director ejecutivo, sino como alguien que realmente entiende el valor del dinero. Ethan, inicialmente sorprendido por la invitación, sonrió con humildad. Señora Harrison, haré todo lo posible. Pero debe entender una cosa, la verdadera seguridad financiera no se basa solo en la riqueza, sino en la disciplina, la paciencia y las decisiones diarias. Estas palabras impactaron a Victoria como un rayo. Por primera vez, sintió una mezcla de humildad y profundo respeto. El miedo y el orgullo que siempre había albergado comenzaron a disolverse, reemplazados por un sincero deseo de aprender y cambiar. Este fue el comienzo de una transformación interior. Victoria comprendió que el dinero era solo una herramienta y que acababa de conocer al hombre que podía enseñarle a usarlo sabiamente. Un simple conserje se había convertido en su maestro, y ella aún no podía creerlo. Unos días después de su primera conversación con Ethan, Victoria Harrison sintió una mezcla de emoción y aprensión. Había invitado al conserje a su oficina para que le explicara, en términos prácticos, cómo administrar sus finanzas. Era inusual, incluso arriesgado, pero lo sentía necesario. Ethan entró, tranquilo y sereno, con la escoba aún en la mano. Dejó sus cosas y empezó a hablar con una claridad y una lógica que cautivaron a Victoria desde el primer momento. Señora Harrison, dijo en voz baja, la mayoría de la gente rica cree que el dinero lo soluciona todo. Pero sin comprensión ni disciplina, puede desaparecer tan rápido como llegó. Victoria escuchó atentamente, anotando mentalmente cada palabra. Él explicó la diversificación, la importancia del ahorro, la seguridad de las inversiones y, sobre todo, el principio fundamental de que la riqueza nunca debe convertirse en un fin en sí misma. Cada consejo provenía de la experiencia, de una necesidad real, y no de teorías abstractas. Mientras hablaba, Victoria se dio cuenta de que había ignorado verdades sencillas pero poderosas. Toda su vida se había centrado en el rendimiento, el poder y la apariencia, y había descuidado la comprensión fundamental de que hace que la riqueza sea sostenible y responsable. Es tan sencillo y claro, murmuró Victoria, asombrada. ¿Cómo pude haberlo pasado por alto durante todos estos años? Ethan sonrió con humildad. Porque has vivido en un mundo donde todo parece fácil. Pero el verdadero valor, el que perdura, se construye día tras día. Esta revelación cambió algo en su interior. Comprendió que la sabiduría no estaba ligada al dinero ni a los títulos, sino a cómo se entendía y se administraba lo que se poseía. Por primera vez, sintió un profundo respeto y una genuina admiración por este hombre al que siempre había considerado un simple conserje. Al final de la reunión,
Victoria permaneció en silencio unos instantes, reflexionando intensamente. Luego, con renovada convicción, dijo: Ethan, gracias. Acabas de cambiar mi forma de ver el dinero, y tal vez incluso mi vida. Ethan, discreto como siempre, simplemente asintió. Sabía que sus palabras habían dado en el blanco. Ese día, un conserje le había abierto los ojos a un multimillonario, y nada volvería a ser igual. Las semanas siguientes fueron transformadoras para Victoria Harrison. El consejo de Ethan aún resonaba en su mente con cada decisión que tomaba. Empezó a revisar sus inversiones, diversificar su cartera y tomar decisiones financieras reflexivas en lugar de basarse en la impulsividad o el prestigio. Pero lo que más cambió fue su mentalidad. Aprendió a apreciar el verdadero valor del dinero, a apreciar la disciplina y la paciencia, y a reconocer la importancia de las decisiones diarias en lugar de depender únicamente de la riqueza para resolverlo todo. Un día, en una reunión de la junta directiva, Victoria habló con renovada confianza y serenidad. Explicó sus nuevas estrategias, no para impresionar ni hacer alarde de su poder, sino para demostrar un liderazgo responsable y reflexivo. Sus colegas quedaron impresionados por su claridad y profundidad, y por primera vez, algunos la vieron no solo como una brillante directora ejecutiva, sino como alguien que había adquirido auténtica sabiduría. Después de la reunión, se dirigió al salón principal, donde Ethan seguía barriendo con la misma calma y concentración. Se detuvo frente a él y lo miró fijamente a los ojos. No hizo falta decir nada. Su respeto, admiración y gratitud eran evidentes. Ethan simplemente asintió, modesto como siempre, sabiendo que su papel había terminado. No había buscado reconocimiento, sino que había ofrecido su verdad y sabiduría, y eso había sido suficiente para transformar una vida. En ese preciso momento, Victoria comprendió algo esencial: la verdadera riqueza no reside solo en el dinero, sino en el conocimiento, la humildad y la capacidad de tomar las decisiones correctas, día tras día. El vestíbulo de Everest Corp recuperó su ritmo habitual, con tacones y empleados ajetreados, pero algo había cambiado. Un multimillonario acababa de descubrir que la mejor lección de vida podía venir de la persona más inesperada, un conserje humilde, paciente y lleno de sabiduría. Y en ese respetuoso silencio, se había formado un vínculo discreto pero poderoso entre dos mundos que parecían diametralmente opuestos, demostrando que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza ni el poder, sino por la sabiduría y el impacto que uno tiene sobre los demás.